Floquiscop y el gato Saint Alejandro, la difícil búsqueda de la paz. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. Floquiscop caminaba por el puerto de la ciudad, su mirada fija en el horizonte donde los barcos descansaban tras largos viajes. Su vida, como ingeniero naval, siempre había estado vinculada al agua, esa que tranquiliza el alma y refleja la lógica del mundo. Era un perro que valoraba la cortesía por encima de todo. Sin importar las dificultades, siempre mantenía un comportamiento respetuoso, cordial y analítico. Era una tarde fría de invierno cuando recibió la noticia que cambiaría su vida. En el café de la esquina, su amigo de toda la vida, Saint Alejandro, un gato de ojos penetrantes y melancólicos, había sido señalado como sospechoso de involucrarse en actividades terroristas. La información provenía de fuentes confiables, pero Floquiscop no podía creerlo. No su amigo, Saint Alejandro. Debe ser un error, murmuró Floquiscop para sí mismo mientras se dirigía al local. La noticia lo había dejado perplejo. No podía ser que su amigo estuviera involucrado en actos tan radicales. Saint Alejandro era un gato intelectual, alguien con quien había compartido incontables conversaciones sobre filosofía, ética y las maravillas del universo. ¿Cómo podía este ser el mismo animal que ahora estaba vinculado a tales atrocidades? Cuando entró al café, el aire parecía estar cargado de una extraña tensión. La gente murmuraba, pero Floquiscop ignoró los murmullos y se acercó a la mesa de Saint Alejandro. El gato estaba allí, sentado, con una taza de té frente a él, su mirada fija en el vacío. Saint, dijo Floquiscop con la voz suave pero firme. Debemos hablar. Acabo de enterarme de algo que no puedo creer. Se dice que estás involucrado en actividades que son completamente opuestas a lo que siempre defendiste. Saint Alejandro levantó la mirada lentamente, sus ojos azules profundos se encontraron con los de Floquiscop. La calma que emanaba de su mirada era desconcertante. Lo sé, Floquiscop, respondió Saint, su voz serena, casi como si todo fuera parte de un destino inevitable. Pero las cosas no son tan simples como las ves. Las ideologías que te parecen destructivas son, en realidad, respuestas a un sistema que nunca entendiste. Floquiscop se sentó frente a él, mirando a su viejo amigo con una mezcla de incredulidad y dolor. Había algo en su tono que no encajaba con el Saint que conocía, el Saint que había debatido sobre las injusticias del mundo sin recurrir a la violencia. No puedo creerlo, dijo Floquiscop con pesar. Esto no es lo que te enseñé. Recuerdo las tardes que pasábamos hablando de cómo la violencia nunca era la solución. ¿Qué te ha sucedido, Floquiscop? Respondió Saint Alejandro con una ligera sonrisa. Y, a veces, para cambiar el mundo, uno debe aceptar que las reglas deben ser alteradas. Quizás tú, como ingeniero, entiendes eso. Cada barco tiene que seguir un diseño, pero ¿qué pasa cuando ese diseño ya no sirve? Floquiscop, aunque angustiado, se mantuvo firme en su postura. Soy ingeniero porque creo en los principios sólidos, Saint. En la estabilidad, en el orden. El diseño no es algo que deba romperse sin pensar. Las consecuencias de nuestras acciones son demasiado grandes. El terrorismo, la destrucción, no son la solución. Saint se inclinó hacia atrás, mirando a su amigo con una expresión curiosa. Pero, Floquiscop, ¿de qué sirve la estabilidad si está construida sobre una base rota? ¿De qué sirve un mundo de paz si esa paz está basada en la opresión, en la injusticia? Las cosas deben cambiar. Floquiscop cerró los ojos por un momento, sintiendo una presión en su pecho. Había amado a Saint como un hermano, y ver cómo su amigo tomaba este camino tan peligroso era algo que le resultaba incomprensible. No podía rendirse. No podía permitir que Saint Alejandro, tan brillante y lleno de potencial, se perdiera en esa oscuridad. Te equivocas, dijo finalmente Floquiscop. Sé que los sistemas pueden ser defectuosos, pero hay otras maneras de corregirlos. Hay otras maneras que no implican la violencia ni el sufrimiento de los inocentes. Puedo demostrarte que hay un camino diferente. Permíteme ayudarte. Saint Alejandro lo observó en silencio, como si estuviera evaluando las palabras de su amigo. Finalmente, respondió, no soy tan diferente, Floquiscop. Solo que mi camino ya está marcado. Floquiscop, sin embargo, no se dio por vencido. Entonces, te pido que reconsideres. Soy un ingeniero, Saint,
y he pasado toda mi vida buscando soluciones. No estoy aquí solo como un amigo. Estoy aquí como alguien que puede mostrarte una manera diferente de ver el mundo. Un mundo en el que podamos cambiar las cosas sin destruir lo que ya hemos construido. Saint Alejandro no dijo nada durante un largo rato. Finalmente, suspiró y se levantó. Quizás, Flokiskov, este debate no termine hoy. Pero te prometo que pensaré en lo que has dicho. Nos vemos pronto. Flokiskov observó cómo su amigo se alejaba. Sabía que la batalla por la mente y el corazón de Saint Alejandro no sería fácil, pero no estaba dispuesto a rendirse. La amistad que compartían merecía más que rendirse ante el reto de la persuasión. Flokiskov no era un perro dado a la impaciencia, ni a la precipitación. Como ingeniero naval, había aprendido que el trabajo meticuloso y la lógica eran sus aliados más confiables. Sabía que el enfrentamiento con Saint Alejandro no podría resolverse de inmediato. No iba a ser un simple intercambio de palabras y, en el mejor de los casos, una breve conversación cambiaría su dirección. No, la situación con Saint era más compleja que eso. Era un reto que requeriría paciencia y estrategia. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Flokiskov se encontraba en su taller, rodeado de planos y modelos a escala. Aunque el trabajo de la ingeniería naval le era familiar, no podía evitar distraerse pensando en su conversación con Saint Alejandro. Algo en los ojos de su amigo le decía que no todo estaba perdido. No, Flokiskov no iba a rendirse tan fácilmente. La construcción de un barco, pensó Flokiskov, es una analogía perfecta para entender cómo funciona una sociedad. Si se deja que los defectos se acumulen sin corrección, lo que se construye tarde o temprano se hundirá. Asterisco asterisco. Con esta idea en mente, Flokiskov comenzó a trazar un plan. Decidió que la mejor manera de convencer a Saint Alejandro era utilizar su propio lenguaje, el de la ingeniería, y hacerle entender que la violencia no era la solución. Pero no bastaba con decirle simplemente que se equivocaba, debía demostrarle, paso a paso, cómo su ideología estaba destinada a naufragar, como un barco mal diseñado que acabaría colapsando ante la mínima tormenta. Al día siguiente, se dirigió al café donde Saint Alejandro había sido visto la última vez. Flokiskov ya había analizado que debía abordar a Saint no solo como su amigo, sino como un pensador igual que él, capaz de entender el razonamiento técnico. Pero sabía que debía ser más persuasivo que nunca. Saint Alejandro no tardó en aparecer. Esta vez, su mirada era más pensativa, como si la conversación con Flokiskov la noche anterior le hubiera dejado alguna huella. El gato se sentó con calma en la mesa, y por un momento, ambos se quedaron en silencio. Flokiskov, comenzó Saint Alejandro, te debo una disculpa. Anoche me mostraste algo que no había considerado por completo. Pero eso no significa que cambie de inmediato mi visión del mundo. Flokiskov asintió lentamente. Lo entiendo, Saint. Y no espero que todo se resuelva en una sola conversación. Pero quiero que sepas que las cosas no siempre son tan inevitables como las ves. Los errores, aunque parecen irreversibles, pueden corregirse. ¿Corregirse?, replicó Saint, su voz teñida de escepticismo. ¿Cómo crees que puedo corregir lo que he hecho? ¿Pretendes que abandone todo lo que he luchado por construir? No, no te estoy pidiendo que abandones tus ideales. Estoy pidiendo que reconsideres el método. Sabes mejor que nadie que el mundo nunca cambiará si seguimos siguiendo las mismas fórmulas defectuosas. Es como construir un barco sin tener en cuenta la hidrodinámica. Saint Alejandro lo miró, intriga reemplazando la desconfianza en sus ojos. ¿Un barco? ¿Qué tiene que ver un barco con la política mundial? Permíteme explicarlo, continuó Flokiskov con calma. Cuando diseñamos un barco, hay principios fundamentales que nunca deben ser ignorados: la estabilidad, la flotabilidad y el equilibrio. Si se desprecian estos principios, el barco, por muy bien que esté construido en otros aspectos, no sobrevivirá en el mar. Lo mismo ocurre con una sociedad. Si ignoramos los principios fundamentales de la justicia y la paz, cualquier acción, por justa que parezca, terminará por hundirla. Saint Alejandro levantó una ceja. ¿Y crees que eso se aplica a la política? ¿A los conflictos armados? Sí, respondió Flokiskov con firmeza. La violencia es como un barco mal diseñado.
En el momento en que hay un choque o un conflicto, las grietas que antes parecían pequeñas se abren. Y entonces, lo que parecía una solución simple se convierte en un desastre. Los principios que guían nuestra existencia deben ser sólidos. De lo contrario, todos nos hundimos. El gato se quedó en silencio por un momento, claramente considerando lo que Flokískov había dicho. La comparación con la ingeniería naval no era tan fácil de rechazar. Aunque Saint Alejandro no compartía la misma visión de la sociedad que Flokískov, los dos compartían una fascinación por el orden, la estructura y la lógica. Flokískov lo sabía. Por eso, en lugar de apelar a sus emociones, había optado por un enfoque más técnico. De acuerdo, Flokískov, dijo finalmente Saint, supongamos que tus principios de diseño tienen sentido. ¿Qué propones, entonces? ¿Qué alternativa me ofreces? Flokískov sonrió levemente. Te ofrezco una alternativa que tiene mucho que ver con la paciencia y la construcción lenta. Un barco no se construye en un día, Saint. La transformación de una sociedad tampoco. Lo que te propongo es que dejemos de pensar en soluciones inmediatas, y empecemos a diseñar un nuevo tipo de sociedad, donde la paz sea el cimiento sobre el que todo lo demás se construya. Pero eso no puede lograrse con explosivos, con destrucción. La verdadera fuerza de un barco, de una sociedad, está en sus cimientos. Y esos cimientos son la cooperación, la justicia, y el entendimiento. Saint Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó de su asiento y se alejó lentamente, como si estuviera procesando todo lo que su amigo le había dicho. Flokískov lo observó con atención, sin saber si había logrado hacerle entender algo importante. El tiempo diría si su esfuerzo valdría la pena, dijo Saint, volviendo la cabeza por encima del hombro mientras caminaba hacia la salida. Flokískov permaneció sentado, pensando en lo que acababa de suceder. Sabía que esto era solo el comienzo. Pero no iba a rendirse. No mientras pudiera ayudar a su amigo a redirigir su vida, a encontrar un nuevo diseño para su futuro. Capítulo 3. El primer dilema. Flokískov pasó los siguientes días con la mente ocupada. Su conversación con Saint Alejandro había dejado una huella profunda en él. Sabía que la persuasión lógica, por más sólida que fuera, no siempre podía cambiar las convicciones profundamente arraigadas de una persona. Sin embargo, la persistencia era su virtud, y tenía la esperanza de que las semillas de duda que había plantado en Saint germinarían eventualmente. Una tarde, mientras Flokískov revisaba algunos planos para un nuevo diseño de buque en su taller, su teléfono vibró. Era un mensaje de un contacto de confianza dentro de la Sociedad Canina Global, la red secreta de perros dedicada a preservar la paz mundial. Flokískov lo leyó con rapidez, su rostro palideció a medida que los detalles de la información se hacían cada vez más claros. Flokískov, necesitamos tu ayuda. Hemos recibido informes de que Saint Alejandro está involucrado en una operación que podría desencadenar un atentado de gran escala. Los detalles son vagos, pero tenemos razones para creer que su grupo tiene acceso a materiales explosivos. No tenemos tiempo que perder. Debes intervenir antes de que sea demasiado tarde. ***. Flokískov apretó el teléfono con fuerza. Sabía que este día llegaría, pero no pensó que fuera tan pronto. Si Saint se estaba involucrando en algo tan grave, la situación se había tornado mucho más urgente de lo que había imaginado. Flokískov no solo tenía que salvar a su amigo, sino que también tenía la responsabilidad de evitar una catástrofe. Con el corazón acelerado, dejó el teléfono sobre la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro por su taller. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y decisiones. Si Saint estaba a punto de cometer un acto tan grave, ¿cómo podía detenerlo sin romper por completo su amistad? ¿Cómo convencerlo de que lo que estaba haciendo era un error, cuando ya había tomado esa decisión con tanta determinación que no podía hacerlo solo? Necesitaba encontrar una manera de alcanzar a Saint antes de que fuera demasiado tarde. Su única opción era reunirse con él nuevamente y usar lo único que aún quedaba en su poder, su vínculo de amistad. Esa misma noche, Flokískov se dirigió al lugar donde había quedado con Saint en la última ocasión, un parque tranquilo al borde de la ciudad, donde solían pasar horas debatiendo sobre filosofía, política y ética. Flokískov llegó temprano, con la esperanza de hablar con Saint antes de que los eventos se descontrolaran. Había pensado cuidadosamente en las palabras que usaría. Necesitaba llegar a su amigo en un nivel profundo, como lo había hecho tantas veces antes,
cuando ambos compartían sueños y esperanzas sobre un mundo mejor. Cuando Saint Alejandro apareció, la expresión en su rostro era diferente a la de los encuentros anteriores. Estaba más serio, más concentrado, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Flokískov lo observó con preocupación mientras se acercaba. «Flokískov», dijo Saint, su voz grave. «Creo que ya sabes por qué estoy aquí. No tengo mucho tiempo para hablar». Flokískov tragó saliva, y con la serenidad que solo un perro educado podía tener, respondió: «Saint, necesito que me escuches. Lo que estás a punto de hacer no es la respuesta. No lo es. Lo que estás planeando puede destruirlo todo». Saint Alejandro lo miró fijamente, pero no se movió. «Lo que estamos haciendo no es destruir, Flokískov. Estamos limpiando el sistema, destruyendo lo que está roto. La paz no puede lograrse sin un sacrificio». Flokískov dio un paso adelante, sintiendo que la gravedad de la situación aumentaba. «Pero Saint, esa no es la forma. La violencia no es el camino, ni para ti ni para los demás. Los sacrificios que estás mencionando son vidas humanas, vidas que no tienen nada que ver con los problemas que estás tratando de resolver». Saint se cruzó de brazos, mirando al horizonte. «No puedes entenderlo, Flokískov. Tú, que eres un ingeniero, ves el mundo en términos de fórmulas y cálculos. Pero no todo en la vida puede explicarse de esa manera. Hay un punto en el que uno tiene que romper con las reglas, porque las reglas mismas están rotas. Si no actuamos, nada cambiará». Flokískov dio un paso más cerca, sin apartar la vista de su amigo. «Saint. El mundo no está roto porque no haya reglas, está roto porque las hemos olvidado. La justicia, la compasión, la dignidad, esos son los principios que debemos reconstruir. No con bombas, no con sangre». ¿Recuerdas cuando hablábamos de cómo la violencia solo engendra más violencia? ¿Qué te pasó, Saint? Hubo un silencio largo, en el que Saint parecía procesar las palabras de Flokískov. Finalmente, dijo con un tono más suave, pero aún lleno de firmeza: «Lo que tú propones es idealista, Flokískov. La realidad es que los poderes que controlan el mundo son implacables. Y las soluciones pacíficas ya no funcionan». Cada palabra de Saint lo atravesaba. Pero no podía rendirse. «No ahora. No tienes que seguir por este camino, Saint. Yo sé que en el fondo todavía hay algo de la persona que conocí. Lo que haces ahora no es la respuesta. Piensa en lo que realmente quieres cambiar, pero sin destruir lo que ya has logrado. No hagas lo que otros quieren que hagas». Saint Alejandro lo miró por un largo rato, sus ojos buscando algo en el fondo de Flokískov. «Lo que me estás pidiendo no es fácil. Es difícil», dijo finalmente, bajando la mirada. «Pero, ¿y si todo lo que he hecho hasta ahora ha sido el único camino posible?» Flokískov sintió que su corazón palpitaba más rápido, como si estuviera al borde de un precipicio. «No, Saint. No es el único camino. Hay siempre una opción. Mira, sé que estás cansado de luchar contra un sistema que te ha fallado, pero no dejes que eso te haga perder lo que realmente eres. Hay una forma diferente de cambiar las cosas, una que no implique sacrificios innecesarios». En ese momento, Saint Alejandro dio un paso atrás, como si el peso de sus palabras lo estuviera afectando. Flokískov pudo ver que la batalla interna en su amigo estaba comenzando a reflejarse en su rostro. Pero, antes de que pudiera continuar, el sonido de varios pasos apresurados interrumpió la conversación. Flokískov giró la cabeza hacia el sonido y vio a varios individuos acercándose rápidamente, sus ropas y actitudes indicaban que no eran amigos de Saint Alejandro. El gato, al verlos, pareció endurecerse de inmediato. «Debo irme», dijo Saint, volviendo su rostro hacia Flokískov con una intensidad inexplicable. «Lo siento, Flokískov. Esto es más grande que tú y yo». Antes de que Flokískov pudiera decir algo más, Saint Alejandro se alejó rápidamente, perdiéndose entre las sombras de la noche. El perro permaneció allí, con el corazón en un nudo. Sabía que Saint no había tomado una decisión definitiva, pero la presión a la que estaba siendo sometido era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Flokískov miró hacia donde su amigo había desaparecido, y comprendió que, aunque había ganado una batalla en esa conversación, la guerra aún estaba lejos de terminar. Y ahora,
Más que nunca, debía actuar rápidamente para evitar que Sain cruzara la línea del precio de la verdad. El sonido de los pasos de Sain Alejandro desapareciendo en la oscuridad dejó a Flokískov en un estado de ansiedad palpable. La situación se estaba tornando más peligrosa de lo que había imaginado, y cada momento que pasaba sin acción parecía acercarlo más al precipicio. Lo que antes había sido una conversación sobre ideales filosóficos se había transformado en una carrera contrarreloj para salvar la vida de su amigo, y con suerte, evitar una tragedia. Flokískov se quedó unos momentos más en el parque, observando el lugar vacío donde Sain había estado minutos antes. Sabía que no podía perder el tiempo. Si Sain había caído tan profundamente en sus creencias, el próximo paso sería irreversible. La ideología de la violencia lo estaba arrastrando hacia un abismo, y no quedaba mucho tiempo antes de que hiciera algo que no pudiera deshacer. Con una determinación renovada, Flokískov se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su taller. Necesitaba actuar rápido, pero también sabía que no podía hacer nada sin antes obtener más información. La red secreta de la Sociedad Canina Global, en la que Flokískov había confiado durante años, le debía respuestas. Tenía que saber más sobre las conexiones de Sain, sobre las personas que lo estaban manipulando, y sobre el atentado en el que estaba involucrado. El contacto de la Sociedad Canina Global. En cuanto llegó a su taller, Flokískov se sentó frente a su escritorio, buscando su dispositivo seguro para comunicarse con la Sociedad Canina Global. Esta organización, compuesta por perros de diversas razas entrenados en inteligencia y seguridad, operaba en las sombras, asegurando que el equilibrio en el mundo se mantuviera. Había sido un aliado constante para Flokískov, y ahora más que nunca necesitaba su ayuda. El dispositivo emitió un pitido bajo, señal de que la conexión estaba establecida. Flokískov introdujo su clave de seguridad, y en cuestión de segundos, una voz grave y familiar se escuchó desde el otro lado. Flokískov, ¿qué sucede? Sabemos que estás siguiendo el caso de Sain Alejandro. ¿Has tenido algún progreso? Flokískov respiró profundamente antes de responder. Lo que sabía no es nada comparado con la magnitud de lo que está ocurriendo. Sain está involucrado con un grupo radical. Y ahora, parece que está a punto de cometer un atentado de gran escala. ¿Sabéis algo más? Puedo confiar en vuestra información, respondió la voz. Sain Alejandro ha sido un agente infiltrado desde hace meses. Recibimos la información de su radicalización, pero su implicación en el atentado está confirmada. Está trabajando con un grupo de militantes dispuestos a desatar una serie de explosiones en varios puntos clave de la ciudad. Su objetivo es destruir las instalaciones gubernamentales para romper el sistema. Si no haces algo rápido, la ciudad entera podría verse arrasada. Flokískov sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Si su involucramiento estaba confirmado, debieron haberme avisado. La voz al otro lado de la línea suspiró. La situación con Sain es complicada. Nadie en la Sociedad Canina Global quería involucrarte en este caso directamente, porque sabíamos lo personal que es para ti. Pero no hay más tiempo. El ataque está previsto para mañana, y no hay margen de error. Tienes que detenerlo, Flokískov. Tú eres el único que puede acercarse a él sin levantar sospechas. Flokískov apretó los dientes, consciente de que no había otra opción. La vida de miles de inocentes estaba en sus manos, y Sain Alejandro, su amigo, se encontraba en el centro de todo. Sin embargo, una sensación de impotencia lo invadió. ¿Cómo podría salvarlo sin destruirlo? ¿Cómo podría detener a su amigo sin enfrentarse a la difícil realidad de que ya no era el Sain que conocía? ¿Dónde está?, preguntó Flokískov, su voz más firme ahora, ya decidido a actuar. Necesito saber dónde lo encontraré. La voz en el dispositivo respondió sin dudar. Sabemos que Sain está en el antiguo almacén industrial cerca del puerto, en el Distrito Sur. Esa es la última ubicación confirmada, y es allí donde se están preparando los materiales para el atentado. Tienes que llegar antes de que sea demasiado tarde. Flokískov desconectó el dispositivo con un suspiro. No quedaba tiempo. El futuro de su amigo y de muchos otros estaba en juego. Con rapidez, se equipó con todo lo necesario, herramientas, equipo de comunicación y su propio instinto afilado de ingeniero y estratega. Estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, pero no podía dar marcha atrás. No después de todo lo que había invertido en intentar salvar a Sain. El almacén industrial.
El frío viento nocturno golpeaba el rostro de Flokiskov mientras se dirigía hacia el puerto, su mente más centrada que nunca. Mientras corría por las callejuelas oscuras, cada paso se sentía más pesado, pero también más decidido. Sabía que no podía dejar que Sain completara su misión. Si lo hacía, no solo perdería a su amigo, sino que también condenaría a muchos inocentes. Flokiskov se escondió detrás de un contenedor de metal. Desde allí, pudo ver a varios individuos custodiando la entrada. Los hombres y mujeres que trabajaban con Sain no eran desconocidos para él. Había visto sus rostros en los informes de inteligencia. Eran radicales, dispuestos a usar cualquier medio para destruir lo que ellos consideraban un sistema corrupto. Flokiskov respiró hondo y evaluó la situación. Tenía que infiltrarse sin ser visto. Poco a poco, comenzó a moverse en las sombras, buscando una forma de entrar al edificio sin ser detectado. Sabía que el tiempo apremiaba. Dentro del almacén, Sain Alejandro debía estar organizando los últimos detalles del atentado, tal vez ya preparándose para lo inevitable. Cuando finalmente encontró una ventana abierta, Flokiskov la deslizó con cuidado. El sonido del metal crujió levemente, pero lo suficiente para alertar a los guardias cerca. Flokiskov se movió rápidamente, deslizando su cuerpo a través de la abertura y cayendo en el interior del almacén. Estaba dentro. La oscuridad reinaba en el interior del edificio, pero Flokiskov había entrenado para moverse en condiciones adversas. Se deslizó entre las sombras, buscando el lugar donde Sain debía estar. A lo lejos, pudo escuchar voces. Algunas de ellas eran familiares. Y entre ellas, la voz de Sain. «Está aquí, Flokiskov». «Sabía que vendrías», dijo Sain en voz baja, y la sorpresa recorrió el cuerpo de Flokiskov al reconocer las palabras. El gato ya sabía que él estaba cerca. Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, Flokiskov se acercó a la fuente del sonido. Sabía que la confrontación con su amigo sería la última oportunidad de evitar el encuentro en las sombras. El almacén estaba silencioso, con solo el murmullo lejano de los guardias y el sonido de las máquinas que llenaban el aire denso y cargado de tensión. Flokiskov se acercó con cautela, cada paso calculado. La oscuridad en el interior del edificio le otorgaba cierta ventaja, pero también aumentaba la sensación de desorientación. Sabía que el tiempo se le escapaba, y que Sain Alejandro estaba cada vez más cerca de cometer un acto irreversible. El sonido de voces se fue intensificando. Flokiskov se detuvo a unos metros de lo que parecía ser el centro de la actividad, detrás de unos barriles metálicos que almacenaban material no identificado. La voz de Sain era clara, pero no estaba solo. «No hay vuelta atrás. Ya hemos tomado nuestra decisión», dijo Sain, su tono firme, imperturbable. La respuesta de la otra persona fue difícil de oír, pero Flokiskov reconoció el acento en la voz, era uno de los líderes radicales con los que Sain había comenzado a asociarse. Flokiskov dio un paso más, ahora casi a la par de los sonidos que se emitían desde el centro del almacén. No podía perder más tiempo, y sabía que si quería impedir el atentado, debía llegar a Sain antes de que completara los preparativos. Finalmente, a pocos metros de donde los dos estaban, Flokiskov dio un paso en falso. Un crujido suave del metal bajo sus patas alertó a los dos individuos. Los ojos de Sain lo localizaron al instante. Flokiskov, la voz de Sain se llenó de una mezcla de sorpresa y resignación, como si lo hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías. Siempre supiste que mi camino era este». Flokiskov, aún en las sombras, dejó escapar un suspiro. Estaba claro que Sain había tomado una decisión irreversible, y no era la que él esperaba. Su amigo ya no era el mismo gato que había compartido largas horas debatiendo sobre el sentido de la vida y el futuro del mundo. El tiempo y las circunstancias lo habían transformado, y ahora se encontraba atrapado en algo mucho más grande que ambos. «No tienes que hacer esto, Sain», dijo Flokiskov con voz baja pero firme. «Tú sabes lo que está en juego. Este camino, este ataque no te llevará a nada más que al caos. Si sigues por este camino, todo lo que hemos soñado juntos se irá por el drenaje». Sain lo observó por un momento, su rostro iluminado por una luz tenue que provenía de una lámpara colgada cerca de ellos. Era difícil leer su expresión, pero Flokiskov reconoció el conflicto en sus ojos. Había algo de duda, algo de la persona que había sido antes, pero también una dureza que no podía ignorar. «Ya no soy ese Sain», Flokiskov respondió con una sonrisa amarga.
El mundo está podrido. He visto lo suficiente como para entender que las palabras no cambian nada. Solo los actos. Y si no hacemos algo drástico, nada cambiará hacia adelante, sintiendo el peso de las palabras de Sain. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había llegado su amigo a ese punto de no retorno? Flokiskov no podía permitir que su amigo se destruyera a sí mismo, ni que llevara a tantos a la misma perdición. No entiendes lo que dices, dijo Flokiskov, acercándose más. Yo también he visto la corrupción del mundo, Sain. He sido parte de él, he navegado en sus aguas turbulentas, pero hay otra forma. La violencia nunca será la respuesta. La justicia no se construye con bombas. Solo creas más odio, más sufrimiento. ¿De verdad crees que esto cambiará algo? Sain lo miró fijamente, como si estuviera midiendo las palabras de su amigo. Un silencio pesado se instaló entre ellos. El sonido de los otros extremistas en el fondo seguía presente, pero ahora parecía lejano, casi irrelevante. En ese instante, Flokiskov sentía que su amistad estaba suspendida en una cuerda floja. No lo entiendes, Flokiskov, replicó Sain con más suavidad en su voz, pero sin apartar la mirada. No estamos tratando de cambiar las cosas. Estamos tratando de destruir lo que está podrido, lo que jamás se podrá arreglar. Quizás para ti todo esto sea un error, pero yo ya no puedo retroceder. Flokiskov sintió un tirón en su corazón. Cada palabra de Sain era una daga, cada frase un paso más hacia la pérdida irreversible de su amigo. No tienes que seguir adelante. Todavía puedes detenerte. Lo que estás haciendo no es justicia, Sain. Es desesperación. Y yo no quiero ver a mi amigo convertido en algo que no reconoce el valor de la vida. Sain se cruzó de brazos y observó el dispositivo de detonación que descansaba sobre la mesa cercana, conectado a varios cables y explosivos. La última fase de su plan estaba completa. Flokiskov podía ver la determinación en sus ojos. Era un gato atrapado entre dos mundos, entre el que alguna vez fue y el que ahora pensaba que debía construir. La mirada de Sain lo decía todo, no podía retroceder. Lo siento, Flokiskov, dijo Sain, sin emoción en su voz. Tú también estás atrapado en tu propio sistema. Pensamos que estábamos luchando por el mismo fin, pero tú sigues creyendo que hay algo que salvar. Yo, ya no lo creo. El aire se cargó de una tensión insoportable. Flokiskov, por un momento, dudó. ¿Debía detenerlo? ¿Era correcto intentar que su amigo cambiara, aunque eso significara enfrentarse a él directamente? ¿Hasta dónde llegaría en su intento por salvarlo? No quiero pelear contigo, Sain. Eres mi amigo. Y aunque pienses que este es el único camino, hay otro. Todavía puedes elegir el camino de la paz, el de la reconciliación. Pero si sigues adelante con esto, ya no quedará nada para salvar. Fue entonces cuando Sain se acercó lentamente a Flokiskov, su rostro lleno de una tristeza profunda que Flokiskov había visto en raras ocasiones, pero nunca de esta manera. Sain levantó una de sus patas delanteras y tocó ligeramente el rostro de Flokiskov, casi como un suspiro, pero el mundo ya no tiene espacio para lo que tú crees. Si hubieras visto lo que yo he visto, quizás entenderías por qué no puedo detenerme ahora. Con esas palabras, Sain giró lentamente y dio un paso hacia el dispositivo de detonación. Flokiskov, con el corazón palpitando en su pecho, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su amigo ya no podía ser salvado con palabras, y el tiempo se le escapaba de las manos. Flokiskov debía actuar, y actuar rápidamente. La última oportunidad. El sonido del tic-tac del reloj en el fondo parecía ensordecedor. Flokiskov miró con desesperación hacia el dispositivo de detonación sobre la mesa. El rostro de Sain Alejandro permanecía serio, implacable, mientras sus patas manipulaban con habilidad los cables y los controles. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado con una determinación feroz, la misma que Flokiskov había temido ver en su amigo. No lo haré, Sain, murmuró Flokiskov, su voz apenas audible en el espeso silencio que llenaba la habitación. No dejaré que esto suceda. Sain no volteó, pero su oído captó las palabras. Flokiskov podía ver cómo su cuerpo se tensaba, como si la palabra detener resonara en su mente, pero no fuera suficiente para detenerlo. Un destello de tristeza cruzó los ojos de Sain, pero fue solo un segundo, rápido y furtivo, como un rayo en medio de la tormenta.
Flokiskov, sabiendo que no había mucho tiempo antes de que el plan se pusiera en marcha, tomó una respiración profunda y avanzó hacia su amigo, sin apartar los ojos de la detonadora. Cada paso que daba parecía una condena, y la culpa lo envolvía como una niebla espesa. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué más podía hacer para que Sain entendiera que aún había una salida? Escúchame, Sain, dijo, esta vez con firmeza. Tú no eres ese gato que conocí. Sé que lo que ves ahora te parece el único camino, pero ese no es el verdadero. Este camino, tu plan, no te llevará a la liberación. Solo te llevará a la perdición, y destruirá a todos los que amas. Sain dio un leve movimiento de cabeza, como si sus palabras no pudieran penetrar más allá de una barrera invisible que él mismo había levantado. Sin embargo, Flokiskov no retrocedió. ¿Lo entiendes, Sain? Continuó. Esta no es la forma de cambiar el mundo. La violencia solo trae más violencia. No es tarde para detener esto. No todo está perdido. Sain finalmente giró hacia él, sus ojos fijos en los de Flokiskov con una intensidad inquebrantable. Flokiskov, dijo con una calma que contrastaba con la tensión palpable en el aire, tú sigues aferrado a la idea de que las cosas pueden cambiar sin destruir lo que ya está podrido. Pero yo he visto lo suficiente para saber que nada cambiará sin un sacrificio real. No me pidas que con el corazón acelerado, dio un paso hacia él, pero Sain lo detuvo levantando una pata. Este es el último momento, Flokiskov, dijo en un susurro, el último momento en que puedes hacer algo por mí. Si sigues interponiéndote, si sigues buscando salvarme, terminarás arrastrándonos a los dos a la misma destrucción. Las palabras de Sain fueron como una sentencia. Flokiskov comprendió que no podía razonar más con él. El Sain que había conocido ya no estaba frente a él, y ahora solo quedaba una figura decidida, inmune a cualquier apelación de amistad o de amor por la vida. Sin embargo, Flokiskov sabía que aún había una opción. Mientras su mente evaluaba las posibilidades, algo dentro de él se encendió. No podía simplemente quedarse allí, observando cómo su amigo tomaba el camino equivocado, uno que llevaría a la ruina a todos los que estaban involucrados. Sain, escúchame bien, exclamó Flokiskov, acercándose más, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y resolución. Hay algo que aún no ves. No todo lo que está podrido es irremediable. Si lo que buscas es justicia, entonces lo que realmente necesitas es reconstruir, no destruir. No podemos cambiar las cosas de la forma en que piensas. Hay más formas, Sain, aún podemos salvar lo que queda. Sain, al escuchar estas palabras, vaciló por un instante. Fue un momento fugaz, tan breve que Flokiskov casi pensó que era una ilusión. Pero ese breve destello de duda fue suficiente para abrir una rendija en la coraza de su amigo. ¿Y qué propones?, dijo Sain con voz baja, pero cargada de escepticismo. ¿Qué propones, Flokiskov? ¿Reconciliación? ¿Perdón? Eso ya no funciona. Todo lo que hemos intentado ha fallado. Flokiskov sintió como el sudor perlaba su frente, pero no podía retroceder. No estoy hablando de perdón, Sain. Estoy hablando de reconstrucción. No todo está perdido, pero necesitamos hacerlo juntos. Tienes que ver más allá del odio, más allá del sufrimiento, y entender que el mundo puede cambiar, pero no con más destrucción. Necesitamos sanar, no desgarrar. Flokiskov se acercó un paso más, sin apartar la vista del gato. Sus ojos fijos, casi suplicantes, pedían una respuesta, una grieta en la determinación de Sain. Sabía que su amigo aún estaba allí, bajo la superficie. Pero también sabía que el reloj avanzaba inexorablemente. Sain dejó caer la pata sobre el dispositivo de detonación, su mirada fija en el control. Por un segundo, Flokiskov temió lo peor. Pero algo en el aire cambió. Un leve titubeo, un resquicio de humanidad en los ojos de Sain, como si estuviera luchando contra una marea explosión oscura sorda retumbó en las paredes del almacén. Flokiskov se giró rápidamente, apenas alcanzando a ver cómo un grupo de extremistas irrumpía por la puerta principal, armados y preparados para lo peor. No había tiempo para más palabras. Sain, tenemos que irnos, ahora, gritó Flokiskov, desesperado, empujando a su amigo hacia la salida. Esto no terminará bien si no reaccionamos. Sain se quedó quieto por un momento, mirando el dispositivo con una intensidad que casi congelaba el aire, y luego, finalmente, giró hacia Flokiskov,
su mirada sombría, pero decidida. No puedo detenerlo ya. Esto tiene que suceder, dijo con firmeza. Pero tú puedes salvarte. Ve, Flokiskop. Ve y detén a los demás. Flokiskop, con el corazón desgarrado, miró a su amigo una vez más, sabiendo que la decisión de Sain era irreversible. Con un giro abrupto, Flokiskop se lanzó hacia la salida, ya consciente de que, aunque había perdido a su amigo, no podía dejar que más vidas se perdieran por el camino equivocado de la violencia. La lucha estaba lejos de terminar, y la batalla por la paz apenas comenzaba. El último acto. Flokiskop corrió con la adrenalina bombeando en sus venas, su mente enfocada en una sola cosa: detener el atentado. La explosión que acababa de escucharse había sacudido el almacén, pero no fue suficiente para hacerle perder el rumbo. El peligro ya estaba allí, y si no actuaba rápido, el caos y la destrucción se desatarían en cuestión de minutos. Al salir disparado por la puerta trasera, Flokiskop vio a varios de los extremistas que acompañaban a Sain Alejandro entrar rápidamente al edificio. Algunos de ellos aún llevaban dispositivos de detonación, otros se movían en formación, listos para seguir el plan de su líder. Flokiskop no tenía tiempo para enfrentarse a ellos. Su misión era detener el dispositivo que estaba en proceso de activar. A través de las calles oscuras del Distrito Sur, Flokiskop corrió con agilidad, haciendo uso de cada rincón y sombra para no ser visto por los extremistas. El reloj seguía avanzando, y la amenaza era inminente. El almacén estaba a solo unos metros del puerto, cerca de los depósitos de combustible y las líneas de transporte vitales para la ciudad. Si el atentado se llevaba a cabo, las consecuencias serían catastróficas. Llegó a la entrada principal del almacén, donde los guardias extremistas patrullaban, inconscientes del peligro que se cernía sobre ellos. Flokiskop respiró profundamente y se agachó, tomando el equipo de comunicación que había escondido bajo su abrigo. Sabía que tenía que actuar con precisión quirúrgica. Sociedad Canina Global, responda, murmuró en voz baja, alzando el dispositivo hacia su oreja. En su mente, un solo pensamiento recorría su cabeza: asterisco, si no logro detenerlos, miles de vidas se perderán esta noche, asterisco. Un momento después, la voz familiar de su contacto en la Sociedad Canina Global resonó a través de los auriculares. Flokiskop, te escuchamos, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? Necesito que me envíen refuerzos ahora mismo. Estoy en el almacén cerca del puerto. Hay un grupo armado que está preparando la detonación. El dispositivo está a punto de activarse. Estoy tratando de llegar antes de que lo hagan. No hay mucho tiempo. Entendido, Flokiskop. Refuerzos en camino. Mantén la calma y asegúrate de desactivar el dispositivo. No permitas que llegue a las zonas de detonación. Cuídate, amigo. Flokiskop guardó el dispositivo y continuó avanzando. Ya podía ver el almacén en el horizonte, sus paredes de ladrillo erosionadas por el paso del tiempo y las huellas de actividad reciente. Sin perder tiempo, se deslizó hacia el lado del edificio, buscando una entrada poco vigilada. La voz familiar de su contacto en la Sociedad Canina Global resonó a través de los auriculares. Flokiskop, te escuchamos, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? Necesito que me envíen refuerzos ahora mismo. Estoy en el almacén cerca del puerto. Hay un grupo armado que está preparando la detonación. El dispositivo está a punto de activarse. Estoy tratando de llegar antes de que lo hagan. No hay mucho tiempo. Entendido, Flokiskop. Refuerzos en camino. Mantén la calma y asegúrate de desactivar el dispositivo. No permitas que llegue a las zonas de detonación. Cuídate, amigo. Flokiskop guardó el dispositivo y continuó avanzando. Ya podía ver el almacén en el horizonte, sus paredes de ladrillo erosionadas por el paso del tiempo y las huellas de actividad reciente. Sin perder tiempo, se deslizó hacia el lado del edificio, buscando una entrada poco vigilada. Al llegar a la parte trasera, encontró una puerta trasera entreabierta, probablemente olvidada por los guardias que estaban demasiado concentrados en la operación. Con destreza, la abrió de par en par, manteniéndose en silencio mientras avanzaba por el pasillo oscuro del almacén. El sonido de sus pasos era casi imperceptible, pero el eco de los motores y las voces de los extremistas lo mantenían alerta. Flokiskop llegó a la zona principal, donde el dispositivo de detonación se encontraba en una mesa improvisada, rodeada de cables, materiales explosivos y varios artefactos conectados entre sí.
Flokiskov calculó rápidamente que solo quedaban unos minutos antes de que el sistema de detonación fuera irreversible. Su mente de ingeniero naval le permitió analizar la situación con rapidez, y se dio cuenta de que podía desactivar el dispositivo, pero necesitaría hacerlo con cuidado. El zumbido de los cables y la vibración del aparato en su mesa indicaban que el mecanismo estaba en cuenta regresiva. Flokiskov sabía que, aunque tenía las habilidades necesarias para manipular la tecnología de desactivación, el tiempo estaba en su contra. El odio y la desesperación en los ojos de los extremistas, sumados a la tormenta emocional que vivía, no dejaban mucho espacio para la calma. De repente, escuchó pasos apresurados acercándose. Flokiskov no tenía tiempo que perder. Con agilidad, se agachó y comenzó a manipular los cables del dispositivo, sus patas moviéndose con destreza mientras ignoraba los ecos de las voces que se acercaban rápidamente. El sudor empapaba su frente mientras sentía el peso de la responsabilidad. En ese momento, su vida y la de miles de seres inocentes dependían de sus habilidades. Varios extremistas entraron, sus ojos fijos en él. Flokiskov levantó la cabeza, pero no se detuvo. Sabía que no podía hacer una pausa en su trabajo. «Deténganse», gritó uno de los extremistas al ver lo que Flokiskov estaba haciendo. «Alto, no toques eso». Flokiskov se giró, su corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, vio que Saint Alejandro, con su silueta característica, observaba la escena desde el umbral de la puerta. Su rostro estaba marcado por la misma determinación de antes, pero ahora había algo más en él, algo que Flokiskov no sabía cómo interpretar. ¿Duda? ¿Resignación? ¿Rencor? Saint. No puedes dejar que esto suceda, gritó Flokiskov mientras seguía trabajando frenéticamente. Todavía hay tiempo para salvarnos a todos, no tienes que hacer esto. Saint no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en el dispositivo. La tensión era palpable. Flokiskov temió que en cualquier momento, alguien más presionara el detonador. Las palabras de Saint, sin embargo, lo paralizaron. Pensé que entenderías, Flokiskov, dijo Saint con un tono que no dejó espacio para la negociación. Este es el único modo de hacer que el mundo se detenga y vea. Pero, ahora, lo que decidas hacer definirá si tú o yo seremos los responsables del cambio. El temor de Flokiskov se convirtió en una urgencia aterradora. No podía perder a Saint, no así. Mientras veía cómo los extremistas se acercaban a él, Flokiskov hizo un último esfuerzo desesperado, dio un giro, cortó el cable que mantenía el sistema en cuenta regresiva, y, con un último esfuerzo, presionó el botón de desactivación. El sonido que siguió fue el de un clic, seguido de un tenso silencio absoluto. La detonación había sido el precio del cambio. El silencio que siguió al clic del dispositivo desactivado era ensordecedor. Flokiskov no se movió, manteniendo la mirada fija en el rostro de Saint, que ahora lo observaba desde una distancia más cercana. La tensión en el aire era tan palpable que Flokiskov casi podía tocarla. Los extremistas, sorprendidos por el giro inesperado de los acontecimientos, permanecieron quietos, aparentemente confundidos, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Flokiskov no sabía si debía sentirse aliviado o si, por el contrario, su alma estaba aún atrapada en una encrucijada. Había desactivado la bomba, sí. Pero su victoria momentánea no cambiaba el hecho de que Saint seguía allí, frente a él, un fantasma del amigo que alguna vez fue. La amenaza aún estaba latente, los extremistas podían reaccionar en cualquier momento, y la situación no era más que un parpadeo de esperanza en medio de un caos que parecía no tener fin. Saint, por su parte, no se movió de su lugar. Su mirada era fija, pero sus ojos, como si le pesara lo que acababa de ocurrir, se nublaron por un instante. Flokiskov pudo ver que la furia, la desesperación, la ira que antes había visto en él, ahora era reemplazada por una especie de vacío. Un vacío difícil de llenar con palabras. «Lo hiciste», dijo Saint, su voz rota, casi un susurro. «Desactivaste la bomba, pero eso no cambia nada». «No cambiará nada». Flokiskov tragó saliva. Las palabras de Saint lo golpearon como un martillo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Realmente creía que, aunque la muerte fuera evitada esta vez, la desesperanza seguiría siendo la misma? ¿Qué clase de monstruo se había convertido? Saint, dijo Flokiskov, con la voz temblorosa pero firme, si no te detienes ahora, no habrá nada que salvar.
No solo has puesto en peligro a miles de vidas, sino que te has perdido a ti mismo en el proceso. No puedo seguir viéndote así. Eres mi amigo. Pero ahora, todo lo que haces nos arrastra más hacia la oscuridad. Sain parpadeó, sus orejas caídas como si algo dentro de él estuviera luchando por aferrarse a la realidad. Dio un paso atrás, y por un momento, Flokískop pensó que había alcanzado algún tipo de brecha en su mente, alguna fisura que podría abrirse hacia la luz. Pero Sain, con un suspiro profundo, se giró ligeramente, mirando hacia los extremistas que ahora comenzaban a recobrar el control de la situación. No sabes lo que es perder todo lo que te importa, dijo con amargura. No entiendes lo que significa ver cómo todo lo que amas se desvanece mientras el mundo sigue marchando, indiferente. ¿Sabes cuántas veces me he detenido, Flokískop? ¿Cuántas veces intenté mirar más allá de la furia, de la venganza, solo para ver que nada cambió? Nada. Flokískop tragó saliva, un nudo formándose en su garganta. No era fácil, ni mucho menos, comprender la tormenta interior de Sain. Pero también sabía que no podía seguir dejando que su amigo se hundiera más en ese abismo sin intentar alcanzarlo. Yo también he visto cosas horribles, Sain, respondió con la voz entrecortada. He tenido que enfrentar la oscuridad en mis propias entrañas, la culpa, la impotencia. Pero eso no nos da derecho a destruir a otros. La desesperación no puede ser el motor que impulse nuestras vidas. Te estás convirtiendo en todo lo que alguna vez quisimos evitar, Sain. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Sain, y Flokískop vio como un leve temblor sacudía sus patas delanteras. No era la postura confiada y desafiante de antes. Algo en su interior estaba cediendo. Algo estaba resquebrajándose, aunque aún no era suficiente para romperlo por completo. Lo siento, Flokískop, murmuró Sain, su voz apenas audible. Pero ya no sé si puedo volver. Ya no sé si hay una forma de salir. Antes de que Flokískop pudiera responder, uno de los extremistas avanzó hacia ellos, armado con un rifle. Flokískop se tensó, listo para enfrentarse a la nueva amenaza. Los otros extremistas, también armados, comenzaron a rodear la sala. La situación de pronto se volvió aún más peligrosa. Sain, tenemos que salir de aquí, y gritó Flokískop, tomando a su amigo del hombro, empujándolo hacia la salida. No puedes quedarte con ellos, este no es tu camino. Sain miró a Flokískop, pero no respondió. En lugar de resistirse, hizo algo que sorprendió a todos. Sin previo aviso, Sain levantó una de sus patas, y con una velocidad que Flokískop no había esperado, derribó al extremista que se acercaba. Los demás, sorprendidos por la acción, no tardaron en reaccionar, pero Flokískop aprovechó el caos para arrastrar a Sain hacia el almacén, las luces titilando alrededor de ellos, y los ecos de las explosiones y disparos retumbando por el aire. Flokískop miraba a Sain, buscando alguna señal de esperanza, algún indicio de que había logrado alcanzarlo. Pero Sain seguía con la misma mirada vacía, como si nada realmente importara. Cuando llegaron a la salida, el amanecer comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosas. Flokískop, sin aliento, miró a su amigo por última vez. ¿Vas a seguir este camino, Sain? ¿O vas a elegir cambiar, a darle un nuevo significado a todo esto? Sain no respondió de inmediato. Miró las ruinas que había dejado atrás, las huellas de sangre y destrucción que, aunque no fueran visibles a simple vista, estaban marcadas en su alma. Finalmente, con una tristeza infinita en los ojos, bajó la cabeza. No lo sé, Flokískop. No sé si puedo hacerlo. No sé si el mundo puede salvarse. Flokískop, sin palabras, lo abrazó. Era todo lo que podía hacer en ese momento. Aunque el futuro seguía siendo incierto y lleno de sombras, en ese abrazo se encontraba un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, aún había tiempo para reparar lo irremediable. Pero sabía que, de ahora en adelante, cada paso de Sain sería su lucha, y cada respiro de Flokískop, un nuevo comienzo. El sol ya se había alzado por completo, bañando las ruinas del almacén y las calles desiertas con una luz suave y dorada. Sin embargo, para Flokískop y Sain, la claridad del nuevo día no parecía suficiente para disipar la pesadez que llevaban en el corazón. Mientras caminaban por las calles silenciosas, Flokískop no podía evitar sentir que el futuro se desplegaba ante ellos de una manera incierta y peligrosa. Sain, aunque había dejado de seguir el curso de los extremistas, aún caminaba con la mirada baja,
como si las sombras del pasado lo siguieran a cada paso. La tensión en su cuerpo era palpable, su actitud reflejaba la batalla interna que libraba. Por un lado, quería escapar de todo, de las decisiones tomadas, del dolor que había causado, pero por otro, había algo en su interior que le decía que podía haber una salida, que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la redención. Flokískov caminaba a su lado, preocupado, pero también con una determinación renovada. Sabía que no podía dejar a Sain hundirse en su culpa. No podía permitir que su amigo, a pesar de todo lo que había hecho, se perdiera a sí mismo. Flokískov entendía lo que significaba perder el rumbo, lo que significaba vivir bajo el peso de decisiones equivocadas. Pero también sabía que había algo más allá de ese abismo, algo por lo que seguir adelante. Sain, dijo finalmente, interrumpiendo el silencio que los envolvía, lo que pasó ayer, no tiene que definirnos para siempre. Cada uno de nosotros puede cambiar. Podemos reconstruir lo que hemos destruido, no solo por el bien de los demás, sino también por nosotros mismos. Sain levantó la mirada hacia su amigo, sus ojos profundamente marcados por la duda. ¿Y cómo, Flokískov? ¿Cómo puedo reconstruir algo que se ha roto tan profundamente? ¿Cómo puedo cambiar después de todo lo que he hecho? Flokískov detuvo su caminar y se volvió hacia él, tomando un momento para considerar su respuesta. La pregunta de Sain no era fácil, y la respuesta tampoco lo sería. Pero había algo en el aire, algo que decía que aún quedaba una oportunidad de encontrar un propósito más allá del sufrimiento y la desesperación. Es difícil, lo sé, comenzó, pero el hecho de que estés aquí, de que sigas caminando, de que hayas parado en algún punto y reconsiderado lo que estás haciendo, eso ya es un primer paso. No se trata de borrar lo que has hecho, Sain. Nadie puede hacerlo. Pero se trata de construir algo mejor con lo que queda. De convertir lo que has aprendido en una fuerza positiva, en algo que pueda salvar a otros, en algo que te permita encontrar tu paz. Sain lo miró fijamente. Por un momento, Flokískov vio un atisbo de duda en sus ojos, pero también algo más, un deseo de encontrar una respuesta, una manera de aliviar el peso que llevaba sobre su pecho, murmuró Sain. Y no sé si tengo la fuerza para hacerlo. El mundo me ha enseñado que no hay otra manera, que las reglas que seguimos son las que definen nuestra existencia. Yo he hecho esto porque creí que no había otro camino. Flokískov asintió con la cabeza. Lo sé. Y es completamente comprensible. El mundo es cruel, y a veces lo único que podemos hacer es seguir lo que nos dicen, seguir el camino más fácil. Pero nunca olvides, Sain, que no todo está predestinado. La gente cambia, las circunstancias cambian. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de fe en nosotros mismos, en los demás, y en que podemos construir algo mejor. Sain guardó silencio por un largo rato, como si estuviera procesando sus palabras. Flokískov no podía saber si finalmente había tocado una fibra en su amigo, pero algo dentro de él le decía que lo que estaban viviendo en ese momento era crucial, que el futuro de Sain, y de ambos, dependía de las decisiones que tomaran en los próximos días. Finalmente, Sain suspiró y, con un leve movimiento de cabeza, habló con una voz más suave, aunque llena de tristeza. ¿Y si no puedo cambiar, Flokískov? ¿Y si lo que soy es lo único que puedo ser? Flokískov sintió un dolor profundo en su pecho, pero se acercó a su amigo, colocando una pata sobre su hombro. No lo sabremos hasta que lo intentes. Yo no te pido que olvides lo que hiciste, ni que ignores lo que pasó. Solo te pido que sigas luchando. Lucha por encontrar una forma de vivir que no te destruya, que no destruya a los demás. Porque lo que más lamento, Sain, no es lo que hiciste, sino que ahora estés dispuesto a dejar que eso te consuma. Y Flokískov pudo ver que algo había cambiado en su expresión. Tal vez era solo una chispa, una pequeña esperanza que aún ardía en lo más profundo de su ser, pero era suficiente. Lo intentaré, dijo Sain finalmente, con una mezcla de desesperación y determinación. Lo intentaré, Flokískov. No prometo que será fácil, ni que todo cambiará de inmediato, pero, lo intentaré. Flokískov sonrió con suavidad. No era una promesa definitiva, pero era un comienzo. Era todo lo que necesitaba escuchar. Eso es todo lo que podemos hacer, Sain. Intentarlo. El primer paso siempre es el más difícil, pero lo estás dando. Ambos continuaron caminando, ahora con un paso más lento, más consciente. El sol seguía ascendiendo en el cielo,
derramando su luz sobre la ciudad que había estado al borde de la destrucción, pero que ahora comenzaba a despertar con una nueva posibilidad. Flokiskov sabía que el camino hacia la reconciliación y la redención no sería fácil. La sombra del pasado seguiría acechándolos, pero al menos, por ahora, tenían un camino que recorrer juntos. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, Flokiskov sabía que con cada paso que daban hacia la luz, estaban eligiendo un nuevo destino. Un destino de esperanza, de reconstrucción, y, tal vez, el viaje inesperado. Flokiskov despertó en un lugar blanco. No había ruido, ni sombras, ni el suave murmullo de la ciudad que tanto había conocido. Solo silencio absoluto. La sensación de vacío era abrumadora, como si el universo entero se hubiera detenido en ese preciso momento, suspendido en una calma que no podía comprender. Se encontraba sentado en un banco sencillo, como los que podría haber visto en un parque, pero este lugar no tenía árboles ni caminos. Solo vastedad. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Estaba confundido, desorientado. Había estado en el almacén, luchando contra el tiempo para evitar una catástrofe, desactivando la bomba, pero luego la explosión. Recordaba el fuerte retumbar, el calor abrasador que lo rodeó, y después, nada. Un abismo de oscuridad. ¿Qué ha pasado?, se preguntó en voz baja. Fue entonces cuando una figura apareció ante él, emergiendo de la nada, como si hubiera estado allí desde siempre, esperando su llegada. Flokiskov parpadeó, y la figura tomó forma. Era un hombre de aspecto sereno, con una presencia imponente pero al mismo tiempo cálida. No tenía el rostro de un humano ordinario, sino una expresión que reflejaba una sabiduría infinita. Sus ojos eran de un brillo cálido y profundo, como si comprendiera todo lo que el mundo había sido, es y será. Bienvenido, Flokiskov, dijo la figura con una voz que resonó en lo más profundo de su ser, tranquila y poderosa. No temas. Estás en el lugar al que llegas cuando el ciclo de tu vida termina. Flokiskov miró a su alrededor, sin entender. ¿Dónde estoy? Estás en el umbral, respondió la figura. Entre lo que era y lo que será. Un espacio donde las almas pasan a reflexionar, a comprender lo que hicieron, lo que vivieron, y lo que dejaron atrás. Flokiskov intentó procesar sus palabras, pero la confusión era abrumadora. Recordó a Sain, su amigo, las palabras que habían intercambiado, las promesas no cumplidas. Había tratado de salvarlo, de redimirlo, pero ¿había tenido éxito? ¿O todo había sido en vano? ¿Estoy muerto?, preguntó Flokiskov, su voz quebrada por la incredulidad. Sí, Flokiskov. La explosión en el almacén terminó con tu vida física. Pero tu alma no ha sido destruida. Ha llegado aquí, donde se encuentra ahora. Flokiskov se quedó en silencio, mirando el vacío alrededor. Algo en su pecho se sentía vacío también, como si una parte de él hubiera quedado atrás, atrapada en la explosión, en el caos que había intentado evitar. Había luchado por salvar vidas, por impedir que su amigo cayera aún más en la oscuridad, y había fracasado. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz cargada de angustia. ¿Qué pasa conmigo? Con Sain. La figura se sentó junto a él en el banco, como si ya no existieran barreras entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Lo que has hecho ha sido importante, Flokiskov, dijo la figura suavemente. Tu lucha no fue en vano. A veces, el cambio no es algo inmediato. No siempre podemos ver los frutos de nuestros esfuerzos. Pero todo lo que haces tiene un eco, aunque no siempre se escuche de inmediato. Tu presencia en el mundo no se mide por lo que logras de manera visible, sino por la influencia que dejas, por las decisiones que tomas, por el amor que ofreces. Flokiskov suspiró, mirando sus patas, ahora invisibles, como si ya no tuvieran forma material. Pero Sain, no pude salvarlo. No pude cambiarlo. ¿De qué sirve todo esto si no pude salvarlo? El amor no siempre se traduce en control, explicó la figura con paciencia. No podemos forzar el cambio en los demás, solo podemos ofrecerles la oportunidad de verlo. Sain todavía tiene un camino por recorrer, uno que tal vez tú ya no puedas acompañar. Pero tu esfuerzo, tu lealtad, tus palabras, dejaron una huella en él. El viaje de la vida no siempre es recto. Pero has hecho lo mejor que podías. Flokiskov bajó la cabeza, un dolor suave pero profundo en su corazón.
¿Entonces todo esto ha sido solo un intento fallido? ¿Mi vida? ¿Mis esfuerzos? No, dijo la figura con firmeza. No has fallado. No hay tales fallos en lo que hiciste. Cada acto de bondad, cada sacrificio, cada momento de amor, tiene valor, incluso si el mundo no lo ve. No se mide en victorias grandes o fracasos visibles, Flokiskov. El cambio en el corazón de una sola alma, el respiro de esperanza que ofreciste a Sain, eso es lo que cuenta. Pero, eso tiene un impacto eterno. Flokiskov preguntó, la sensación de incertidumbre apoderándose de su ser. ¿Qué se supone que debo hacer aquí, en este lugar? ¿Hay algo más que deba hacer antes de que mi viaje termine? La figura lo miró con una suavidad infinita en los ojos. Tu viaje aún no ha terminado. Este no es el final. Estás aquí para reflexionar, para aprender, para comprender lo que era tu vida, para encontrar la paz. Una vez lo hagas, te será permitido elegir lo que sigue. El final de tu historia no es un destino fijado, es una oportunidad para encontrar un nuevo propósito. Flokiskov miró al frente, al infinito espacio blanco que lo rodeaba. La idea de que su vida tuviera un propósito más allá de lo visible, más allá de lo que podía tocar, era reconfortante. Sabía que su tiempo en ese lugar no duraría para siempre. Y aunque aún no entendía todo lo que había sucedido, había algo en su interior que le decía que su viaje, el verdadero viaje, apenas comenzaba. ¿Puedo ver a Sain otra vez?, preguntó con voz temblorosa. La figura asintió. No de la manera en que crees, pero sí. Hay muchas formas en las que el alma se conecta, incluso cuando los cuerpos se separan. El vínculo que compartieron permanecerá, y en el momento adecuado, sus caminos se cruzarán nuevamente. Flokiskov asintió, sintiendo un atisbo de paz en su pecho. Sabía que su trabajo en el plano terrenal había terminado, pero el propósito de su existencia, su lucha por el bien, había dejado una marca que trascendería el tiempo y el espacio. Entonces, ¿estoy listo para seguir adelante?, preguntó. Sí, respondió la figura, con una calidez profunda. ¿Estás listo? En ese momento, el banco en el que estaba sentado comenzó a desvanecerse, al igual que la figura que lo había acompañado. La luz blanca que lo rodeaba comenzó a transformarse, fluyendo hacia un horizonte más amplio, más profundo, lleno de posibilidades infinitas. Flokiskov cerró los ojos, sintiendo que, aunque su vida terrenal había llegado a su fin, su alma estaba lista para el siguiente capítulo, un capítulo lleno de aprendizaje, reflexión, y tal vez, un día, reunirse con aquellos a quienes había amado y salvado, incluso en los momentos más oscuros. Y en ese viaje, Flokiskov finalmente entendió que, incluso cuando la explosión parecía haber terminado todo, en realidad solo había sido el principio de algo mucho más grande. Así fue como Flokiskov pasó de ingeniero naval a héroe nacional.